super bad, duro, 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 meneando, duro, 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 duro. Ya, sí. No más. Pero es que no quería meterme en problemas con el copyright. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chucky y bienvenido a la sección de odas a mis personajes favoritos. Kirishima es un personaje que me gusta bastante, pues refleja perfectamente el camino del héroe y fácilmente podría ser el mismo protagonista de su historia. Lástima que Horikoshi le haya dado tan pocas escenas. Para que esto sea más ordenado, como siempre, voy a dividir el video en 3 puntos. Su contexto, un poco de su historia y finalmente los arrepentimientos, porque son las cosas que más me llaman la atención de este personaje. Antes de empezar, voy a aclarar que todo lo que diga en este video lo hago bajo mis opiniones y lo que yo pienso. No es la verdad absoluta y puedo estar equivocada, así como también puedo no estarlo. También aviso que al menos debe haberte visto el anime, para que así no te coman los spoilers. Sin más que decir, comencemos. Kirishima Eijiro es un chico de 16 años, nacido el 16 de octubre bajo signo Libra, quien es parte del primero medio A en el Liceo Municipal de la UA. Mentira, está en la clase 1A de la academia más prestigiosa de héroes, la UA. Su nombre de héroe es Red Riot, en honor a su héroe favorito, Crimson Riot. Es un personaje bastante bullicioso y extrovertido, pero también bastante inseguro, quien tiene una afición por el concepto de caballerosidad y lo que tenga que ver con ser varonil. No le gustan las personas cobardes y que juegan sucio, lo cual es algo contradictorio porque es amigo de Bakugo, si es que no es el único. A pesar de considerarse un cobarde, es alguien bastante valiente, noble y determinado, alguien que aprende de sus errores y trata de no volver a cometerlos. Su don es el endurecimiento, el que le permite endurecer y agudizar cualquier parte de su cuerpo. Sin embargo, hay un límite en cuanto al daño que puede soportar, cosa que él va entrenando a medida que transcurre su historia. Desde pequeño, Kirishima siempre quiso ser un héroe. Sin embargo, no le gustaba su quirk porque lo consideraba débil y además, cuando tenía 3 años se hizo un corte en el ojo apenas lo despertó. A pesar de no querer su don, Kirishima comenzó a admirar a cierto héroe algo retro, pues su don era bastante similar al suyo y le daba esperanzas de que él también podría ser un héroe, pues la ideología de Crimson Riot era que mientras se tuviese un espíritu varonil y caballeroso, el quirk no importa, que todo lo que se necesita es entrenar duro para fortalecerse. Por ende, Kirishima siguió esos consejos y entrenó durante años para volverse alguien fuerte. En secundaria, Kirishima se vio abrumado por Mina Achido, quien tenía una personalidad bastante extrovertida y fuerte, que lograba hacerse amigos fácilmente y daba una sensación de calidez, algo que él en ese momento no tenía, por lo que comenzó a compararse con ella y a menospreciarse inconscientemente, debido a los comentarios de sus amigos. Estos pensamientos intrusivos y autodestructivos carcomieron la cabeza de Kirishima por mucho tiempo. Sin embargo, esto empeoró después de un incidente con un supuesto villano, el cual se acercó a 2 niñas del mismo colegio al que asistía Kirishima. En ese momento, Kirishima quiso ir y salvarlas, pero no pudo, pues el miedo se apoderó de todo su cuerpo y solo quedó en el querer. Pero esto no fue lo peor, sino que Mina Achido fue quien salvó a esas chicas tras mentirle al supuesto malandro. Este incidente dejó a Kirishima bastante afectado, pues se sintió incapaz de ser un héroe al no poder actuar por instinto sin pensar tanto, que es lo que la mayoría de héroes se supone que debe hacer, y más encima se quedó paralizado del miedo como un cobarde. Ese día, Kirishima borró la solicitud en donde había puesto a la Academia de Héroes, pues pensaba renunciar a su sueño y dejar todo atrás. Él no era como Mina ni como Crimson Riot, pues era un ser humano como cualquiera, y eso no está mal, pues es normal que un niño de 14 años no se lance al peligro sin tener miedo. No obstante, Kirishima se sintió muy frustrado consigo mismo, hasta el punto de lanzar un libro, el que accidentalmente activó un viejo proyector holográfico, en donde se reprodujo parte de una entrevista a Crimson Riot, en donde este revela que, a pesar de su imagen de héroe imprudente, él sí siente miedo al arriesgar su vida, y aprueba a quienes se paralizan por ello, porque es normal tener miedo ante el peligro. Sin embargo, le temía más a la expresión moribunda de la gente a quien no podía salvar. Aquí, Kirishima llora de impotencia y también por haberse fallado, mientras escucha las palabras que más adelante lo harían ser el héroe que es actualmente. Gracias a estas palabras es que Kirishima se dio cuenta de su verdadero error, por lo que se comprometió a entrenar y estudiar mucho para aprobar el examen de ingreso, en donde tuvo éxito más adelante. Si no lo hubiese hecho, probablemente se hubiese arrepentido durante toda su vida. En ese momento es que comienza el cambio y el progreso de Kirishima, pues hasta se cambia el color de pelo, como si cerrara un ciclo de inseguridades y de pensamientos intrusivos que él tenía sobre sí mismo. Aunque esto era solo el comienzo, porque en realidad nadie cambia de un día para otro. Al ingresar a la UA, Kirishima no se nos muestra mucho como tal en un principio,
principio, solo se ve que es alguien bastante carismático y amable. También se nos muestra como alguien bastante determinado, y esto se puede ver cuando Kirishima dice que Bakugo es un tramposo por emboscar a Deku en una de las pruebas, pues considera que esto es algo impropio de un hombre. Después de eso, Kirishima elogia el desempeño de Midoriya, pues reconoce su valor al enfrentar a Bakugo. Más tarde, Aizawa los lleva a un ensayo de rescate fuera de la academia, donde ya sabemos que todo terminó medio mal tras la invasión de Shigaraki. Kirishima no participa mucho en esta situación. Sin embargo, antes de eso, él menciona que los quirks de All Might y Deku son muy parecidos. Incluso expresa que siente algo de envidia por el quirk de Deku. Ante el ataque de Shigaraki, vemos como él y Katsuki saltan juntos para atacarlo, haciendo que este retroceda. La lavadora les pide alejarse para intentar absorber al villano con su quirk, pero Kurogiri era más rápido y dispersó a muchos estudiantes por el lugar. Kirishima y Bakugo terminan siendo víctimas del ataque de teletransportación de Kurogiri y son llevados a la zona en ruinas, en donde terminan enfrentando y derrotando rápidamente a los villanos que se encontraban ahí. Kirishima dice que deben ir a salvar a los otros, mostrando preocupación por quienes no tienen quirks tan fuertes para la batalla. Sin embargo, Bakugo se niega, expresando sus deseos por atacar a Kurogiri y sobre todo a Shigaraki. En ese momento, Kirishima muestra sorpresa ante la actitud calmada de Bakugo y le confiesa que antes creía que solo era un impulsivo que atacaba sin razonar, haciendo que este se ofenda. Entonces, Kirishima en ese momento comprendió que Bakugo, entre comillas, confiaba en sus compañeros. Finalmente, decide acompañarlo al reconocer su actitud varonil, confiando en que sus compañeros iban a estar bien y podrían derrotar a los villanos. Momentos después, Bakugo cumple con su plan y junto a Kirishima y Todoroki comienzan una pelea contra los villanos. Kirishima ataca con todas las fuerzas que tenía en ese momento y entonces comienza a observar la pelea de All Might y sugiere que todos deberían apoyarlo. Sin embargo, All Might les dice que no lo hagan y pide que mejor se alejen. Finalmente, Kirishima comprende la situación y dice que deben retirarse antes de entorpecer la lucha. Después del incidente, no suceden mayores dramas y comienza el arco del festival deportivo, en donde Kirishima muestra su emoción por esto y se le ve entrenando mucho para esta ocasión. Una vez iniciando el festival, él comenta estar nervioso pero emocionado a la vez, pues había mucha gente mirando en las gradas. Sin embargo, todo fue bastante bien en un principio, incluso si Kirishima quedó atrapado en el túnel de partida, pues logra salir después junto a Momo y Bakugo cuando Todoroki usó su hielo para aventajarse sobre el resto. En la segunda prueba del festival, Kirishima buscó específicamente a Bakugo, pues dice que su quirk es perfecto para soportar sus explosiones, a lo que Bakugo aceptó de inmediato e hicieron equipo. Kirishima no tiene problemas en un principio en esta prueba, al menos hasta que le quitan la banda a Bakugo y entonces los demás de la clase B comienzan a rodearlos. Bakugo se enoja y le dice a Kirishima que acaben con ellos, a lo que éste accede pero muestra preocupación al notar la furia de Bakugo, diciéndole que si no conservaban la calma no podrían ser capaces de recuperar su banda. El equipo de Kirishima finalmente logra salir ileso y entonces deciden dirigirse a la batalla entre los equipos que había de Todoroki y Deku para robar la banda de los 10 millones. No obstante, el tiempo se acaba antes de que puedan cumplir su objetivo y la batalla de caballería finaliza, por lo que ellos quedan en segundo lugar pero igual avanzan. En la prueba de combate 1 contra 1, a Kirishima le toca pelear con alguien bastante similar a él, en donde se termina en un empate pero después desempatan con una guerra de puños. Ahí Kirishima gana y avanza a la siguiente ronda, donde le toca pelear con Bakugo. En esa pelea, Kirishima se esfuerza lo suficiente hasta el punto de realizar un corte en la cara de Bakugo, lo que le dejó bastante satisfecho. Sin embargo, termina perdiendo de todas maneras porque la explosión de Bakugo fue mucho más fuerte, además de que recordemos que Kirishima tiene un límite para su endurecimiento. A pesar de haber perdido en el festival, a Kirishima se le ve bastante feliz, pues mucha gente lo reconoce en la calle después de eso. En sus pasantías le tocó estar con Tetsu, con quien había luchado en el 1 contra 1 antes, y no se mostró mucho la verdad de ellos, pero se ve que de a poco Kirishima iba creciendo, al igual que en las clases siguientes que daba All Might, como la carrera de rescate, en donde él menciona que debe mejorar su quirk. En la semana de los exámenes finales, es Bakugo quien ayuda a Kirishima a estudiar. No obstante, esto no le sirvió mucho, pues en la prueba física él reprueba, esto debido a su límite de endurecimiento, pues la batalla se tornó en una de resistencia. Por esa razón, se supone que Kirishima no iba a ir al campamento a entrenar. Sin embargo, al haber aprobado el examen escrito, de todas formas fue, aunque con castigos. Ya en el campamento, Kirishima y sus compañeros se someten a un entrenamiento intenso, en donde debían sobrepasar sus límites. Al día siguiente, el grupo de reprobados se encuentra
más cansado que el resto de sus compañeros. Sin embargo, Aizawa les dice que deben mejorar. En el caso de Kirishima, le dice que debe trabajar su fuerza física con la rigidez de su quirk para poder lograr una ventaja sinérgica. En este arco es en donde probablemente Kirishima sintió más frustración e impotencia que nadie, haciendo que sus fantasmas del pasado volvieran de a poco, pues él no pudo hacer nada cuando se llevaron a su amigo. Esto se ve días después del incidente, cuando van al hospital a visitar a Deku, pues es este quien menciona la idea de ir a rescatar a Bakugo, también comentando sobre el chip que Momo le había puesto a uno de los Nomu. En ese momento Tenya se niega y les dice que dejen esto a los pro. Sin embargo, Kirishima no lo podía dejar así como así, él tenía que rescatar a Bakugo. Aquella noche, Kirishima se reúne con Todoroki, Momo y Deku, en donde Tenya se les une también después. En esa misión rescate, todos usaron un disfraz y luego se fueron hacia el lugar donde el rastreador indicaba. En ese momento llegan a una fábrica de Nomus, pues Kirishima saca unos lentes de visión nocturna en donde observa esto. No obstante, al sentir la presencia de All for One, estos se esconden ante la horrible sensación de muerte. Minutos después llega All Might, mientras que Bakugo trata de evadir a los villanos para no estorbar. En ese momento, Kirishima, Tenya y Deku saltan a su rescate, en donde una vez en el aire es Kirishima quien llama a Bakugo para que tome su mano, pues si lo hacía Deku, este no la tomaría, por lo que Bakugo no dudó en saltar hacia él. Finalmente, estos escapan y se mezclan en la multitud para observar la pelea en la pantalla. Una vez terminado esto, el grupo se dispersó entre la multitud para dejar a Bakugo con la policía, y luego cada uno se fue a su casa. Días más tarde, una vez se implementó lo de los dormitorios en la academia, Kirishima quedó bastante desanimado ante la dura advertencia de Aizawa por lo que habían hecho. Por ende, Bakugo le da el dinero de los lentes de visión nocturna que había gastado. Después de esto, la clase sigue con sus entrenamientos hasta el arco de las licencias provisionales, en donde Kirishima lucha contra Bakugo y Denki contra el Amazapan. En esa pelea, Kirishima y Bakugo son convertidos en carne, y es Kaminari quien los salva, para que estos dos pudiesen dar el golpe final. De estos tres, solo Denki y Kirishima logran conseguir su licencia, pues Bakugo, bueno, ya saben cómo le fue, no sabe salvar a la gente. Finalmente, después de las vacaciones y las clases, comienza el internado, en donde realmente vemos el resultado de todo este entreno que tuvo Kirishima, en donde me enganché profundamente de su personaje y de su capacidad para aprender de sus errores. Un corazón masculino es una vida sin arrepentimientos. Eso es lo que dice Crimson Riot, y tiene razón, porque el arrepentimiento es el peor sentimiento que una persona puede llegar a tener, y esto Kirishima lo sabe mejor que nadie. En ese evento en donde no pudo salvar a sus compañeras, lo marcó quizás de por vida, y ese video de su héroe también, pues lo hicieron crecer como persona, en donde se obligó a cambiar de mentalidad, dejando de lado todas sus inseguridades. Este tema lo considero importante, porque Kirishima es alguien que supo aprender de sus errores y a convivir con su poca autoestima, sabiendo que ese era su gran error y que debía cambiarlo. Desearía haber hecho esto. ¿Por qué no hice tal cosa? Si hubiese sido más fuerte, quizás podría haber hecho algo. Estas frases son prácticamente asesinas para alguien como Kirishima, quien era una persona con bajo coraje y poco espíritu en ese entonces, nada comparado a lo que es ahora. En la lucha contra Wolverine, Kirishima estaba en su primer patrullaje con el gordito, y en un ataque este recibe una bala. Sin embargo, con su quirk pudo hacerla rebotar. Kirishima lo persigue y el villano llora, por lo que Kirishima lo ayuda y cae en su trampa, por lo empático que es. El tipo se aprovecha y se droga, y al final termina potenciando su quirk de manera brutal. Kirishima es atacado varias veces, sin embargo, priorizó alejar a los civiles que estaban ahí, pues es alguien que conoce el sentimiento de arrepentirse, de no poder hacer algo, y siempre tiene en mente no repetir el mismo error. Por ello, aumentó sus fuerzas y elevó su quirk hasta el punto de hacerlo irreconocible. No voy a decir el nombre de su ataque porque no lo sé pronunciar, pero eso sí que fue un desarrollo de personaje, señor. Los civiles agradecen a Red Riot por haberlo salvado, y aquello lo dejó muy contento, porque finalmente estaba logrando las cosas que se había propuesto desde aquel incidente. Ahora, en la pelea contra Rappa fue algo distinto, debido a que apenas se metió a defender al gordito, él notó la diferencia de poder que había entre ambos. Incluso en su estado Kirishima había sido herido en sus brazos y sintió pánico, pues era un oponente al cual claramente no le podía ganar. El gordito se encargó en ese momento, pero Kirishima estaba destrozado. Esos pensamientos intrusivos volvieron a su mente y se odió por un momento, pensando que no podía hacer nada. Kirishima lo había dado todo por perdido, tanto así que hasta el enemigo se dio cuenta, y esto
esto es perfecto, porque ninguna persona supera sus inseguridades de un día para otro, y esto lo hace bastante humano y real a la vista del espectador, y te hace creer que ese espíritu de héroe en realidad sí existe, que no es solo un quirk regalado o habilidades naturales. Kirishima se preocupó cada día de ir potenciando su quirk, al igual que Mirio, y esta es la verdadera esencia de un héroe, de cómo un protagonista debe crecer y cómo es el camino para poder ser ese héroe que todos esperan, porque de la otra forma se ve falso y no rinde, no funciona, no es creíble. Incluso el enemigo lo reconoce, al igual que el gordito, pues cuando llegó a su agencia, este lo vio como alguien enérgico pero bastante inseguro, con poca autoestima, tan así que superó sus expectativas y la de todos nosotros en realidad. Para finalizar, debo decirles que Kirishima es uno de los pocos personajes que son fieles a la idea del camino del héroe que supuestamente Horikoshi quiere plantear. Él es todo lo que un protagonista necesita, porque venga, el autor no le regala nada y todo lo que consigue es por su propio mérito. Y así es como debe ser. Ser un héroe no es algo que se dé porque sí, y mucho menos en Boku no Hero, donde la gran mayoría de héroes pareciera que solo lo hacen por el gusto del dinero, o no son buenas personas en su diario vivir. Como diría Stein, Kirishima es todo lo que está bien en el mundo de Boku no Hero, y su filosofía de vivir sin arrepentimientos es algo que se debería aplicar en todo ámbito de la vida, incluso nosotros como seres humanos. La vida es muy corta para no hacer lo que queremos, incluso si nuestras metas se vean casi imposibles, porque bueno, no sé ustedes, pero a mí al menos no me gustaría llegar a los 80 años con 1000 cosas que pude haber hecho y no las hice por, no sé, insegura o por críticas de la gente. Miren que si no, no estaría aquí hablando de monos chinos. En fin, espero les haya gustado este video, den like si les gusta, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué personaje les gustaría ver o si están de acuerdo conmigo, así podemos debatir ahí mismo. Hasta la próxima.